Respirar, respirar, respirar. Estimado oyente, bienvenido, bienvenida. Soy Miguel Winter y es un placer volver a encontrarnos aquí, a las puertas de la psicoterapia. Es domingo, día 23 de junio, desde Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy hemos tenido un día algo ventoso. No obstante, ello no ha podido frenar nuestro impulso creativo y en la noche de ayer, el equipo de Film Análisis, conducido por un servidor y en esfuerzo conjunto con mis colaboradores Antonio Azcona y Vincent, hemos grabado el primer episodio de dicha sección de Construyendo el Club de los Poetas Muertos, de Peter Weir. Será nuestro estreno en formato vídeo, estando disponible a partir del próximo domingo día 30 desde la conocida YouTube, donde hemos abierto una cuenta, de modo que vamos a ir simultaneando en paralelo las sesiones en el formato de siempre, podcast, audio, tal y donde me estás escuchando en este momento, al tiempo que vamos a ir ocasionalmente introduciendo algunas cosas en este formato vídeo. Domingo que viene, Club de los Poetas Muertos, Film Análisis, YouTube. Puedes conocer más detalles de nuestro proceso creativo a través de nuestro Instagram, el cual dejaremos en la descripción. En la sesión podcast de hoy retomamos el trabajo de autoconciencia. Trabajo precedido que se toma la mano por las sesiones tituladas Encender la propia presencia y la reciente Sincronía a compases. Ambos episodios puedes volver a visitarlos en cualquier momento. Y así el título de la sesión de hoy es Ciencia de la respiración, un poderoso aliado. En la estructura que voy a seguir hoy vamos a revisar la naturaleza y las funciones, utilidades, desconocidas, olvidadas de la propia respiración. Especialmente sus usos en la administración de nuestras propias energías, en la autorregulación y en sus posibilidades en relación a la calidad atencional con que nos involucramos en nuestra forma de estar en el día a día cotidiano en este nivel. Nos acercaremos a estos aspectos desde la psicología contemplativa con algunas referencias perennes, místicas, a algunas filosofías como la del yoga. Como un acercamiento o esquema inicial, podríamos decir que la respiración tiene como mínimo 3 grandes funciones. Una función fisiológica, que tal vez se te torne como más evidente. Algunas funciones psicológicas relativas a la regulación de la propia atención, a la autorregulación emocional, como alguna función mística relativa a la propia naturaleza y conexión con la esencia de la vida. Y realizaremos también alguna micropráctica, pues como sabes, gusto mucho de enseñar o transmitir algunas cosas a través de la propia meditación. Y para entrar un poquito en calor, parece una excelente idea acercarnos al sillón existencial y vamos a comenzar con unas líneas de Maria Corby, tomadas de su obra El conocimiento silencioso. Maria Corby, doctor en filosofía y licenciado en teología. La luz de este mundo, la complejidad de las tramas de la materia y de la vida, la delicadeza, variedad y sutileza de sus procesos, las estrategias de las especies y su continua creación de formas, todo esto está embebido
de una inteligencia que se hace consciente también en nuestra especie. Lo que en nuestra especie parece una irrupción es solo un salto en un continuo. Lo que estaba bajo las aguas salió a la superficie. Eso que aflora en la humanidad y que llamamos inteligencia no se crea en nosotros. Estuvo siempre presente. La luz que hay en mi mente invade los inmensos espacios del universo. No es una luz venida a este mundo. La llama de mi lámpara iluminó los astros y la vida, alumbró los bosques primigenios, de donde proceden los antepasados de mis antepasados. Y en un guiño a Jon Kabat-Zinn, autor al que por supuesto dedicaremos en el futuro alguna sesión, especialmente estudiaremos con él los fundamentos del mindfulness, nos acercaremos a los principios de la atención plena. Y les animo siempre a investigar en su libro Vivir con plenitud las crisis. Particularmente el capítulo 3 es relevante para la sesión de hoy. Él lo denomina el poder de la respiración, un aliado insospechado en el proceso de sanación. Nos dice Jon Kabat-Zinn, allí él escribe: los poetas y los científicos saben bien que nuestro organismo late con los ritmos de nuestros ancestros. Los ritmos y los pulsos son intrínsecos a toda forma de vida. Los ritmos y los pulsos. Piensa un momento en que normalmente cuando te encuentras en un estado psicológico de acción, en ese modo hacer, orientado al afrontamiento de tareas externas, ahí tu propio cuerpo puede pasarte desapercibido, ¿no? La conciencia corporal está algo desactivada, o con suerte estarás consciente de algunas sensaciones, si estas son vívidas, o del movimiento, de cómo participan tus dedos mientras tecleas, o cómo participa el movimiento de tus piernas al andar, o el de tus brazos al desplazar cualquier cosa. No obstante, el ir y venir rítmico de tu respiración, como la vibración pulsátil de tu corazón, velados, olvidados, también están todo el tiempo ahí contigo. Es en el momento en que reparamos sobre ellos, el momento en que encendemos la conciencia de la respiración, el momento en que volvemos a despertarnos, el momento en que nos recordamos a nosotros mismos. Por la puerta de la respiración consciente, el ser que eres regresa al hogar y se sitúa en el centro de sí y de su experiencia. Por ello, toda práctica, camino o trabajo que verse sobre autoconocimiento, desarrollo o autorregulación ha de comenzar aquí, ahora, ahí, en tu propio respirar, tomando una inhalación y así a la propia respiración como puerta de entrada. Desde antiguas escrituras, revisando el conocimiento perenne acumulado, el sabio Patanjali, en torno al año 200 a.C., en el primer aforismo contenido en su texto sobre los Yoga Sutra, escribe: Atha Yoga Anushasanam. Atha hace referencia a el comienzo, a el inicio prometedor de algo. Siguiendo al maestro Iyengar en su Light on Yoga Sutra, ¿no?, poniendo luz sobre los Yoga Sutra de Patanjali,
Nos es conocido que yoga significa unión, armonía, no conflicto, ciencia orientada. El sabio Patanjali insistía mucho en esforzarse en dar a conocer el yoga como una ciencia orientada a conocer la mente, a amaestrarla y a trascenderla. Así, atá es ahora, comienzo, el inicio prometedor de algo. Yoga es unión, yugo, armonía, no conflicto, conexión, regreso a la propia naturaleza. Y Anushasanam es aquello que se explica, se expone, se transmite. Así, una traducción en la superficie dice: ahora arrancamos hablando del yoga. Ahora comienzo a explicaros lo que es el yoga. Es lo que Patanjali traslada en una mirada rápida, acercándonos a este sutra. Pero es obvio que no podemos quedarnos en una explicación simple y que hay algo más, algo hondo y prácticamente el resumen de todo lo que es el yoga en la palabra atá, ahora. Pues no es simple, obvio ni casual que Patanjali empezara con esta palabra. Ahora. Ahora es el único tiempo real. Ahora es unión, presente, integración. Ahora es el único momento en que tu vida sucede verdaderamente. También el mindfulness remite a la hora, al presente, e invita a todo esfuerzo sutil de elevación de la conciencia a través de la atención y los sentidos para acercarse a la hora. En palabras sencillas, si quieres realizarte, conocerte, lo primero, lo único y lo más importante es atá, ahora. La mente es el pasado, el futuro, el pensamiento, la ilusión, la anticipación. Lo único que es real siempre es el ahora. Y ahí, en este instante en el que inhalas conmigo, restableces la conexión contigo, con el ahora. Una valiosa referencia que proviene de los fundamentos clásicos de la psicología académica, especialmente de los modelos cognitivos, y en concreto del autor Aaron Beck, cuando él hace referencia a la tríada cognitiva, en referencia al modo en el que nuestro pensamiento fluctúa, al modo en el que nuestro pensamiento anticipa futuros, nos lamenta acerca de lo pasado, como enjuicia fuertemente lo presente. La tríada cognitiva de Beck fue particularmente valiosa en el estudio y en el tratamiento de la psicoterapia orientada a los trastornos depresivos y siempre ha sido una herramienta fantástica, ¿no?, a la hora de trabajar, puesto que nos ofrece un cierto sistema a la hora de ir percibiendo, etiquetando, rotulando nuestros propios pensamientos y poderlos ir ubicando como racionales, irracionales, o a la hora de ubicarlos como en qué medida distorsionan, procesan, evalúan mal, erróneamente, distorsionadamente la realidad. En esa tríada cognitiva podemos destacar cuando la persona, a través del pensamiento, se juzga, se evalúa, se invalida, se denigra, arremete hostilmente contra sí mismo o sí misma por aquello hacia lo que no estuvo a la altura y alberga fuertes cogniciones y pensamientos asociados a su incompetencia, incapacidad para afrontar el mundo, su desconfianza, como su anticipación catastrofista de lo que le sobrevendrá. Este es un trabajo valiosísimo que pueden naturalmente investigar, el trabajo de Beck,
Al mismo tiempo que a medida que la psicoterapia ha ido avanzando en su pensamiento, ¿no? Y muy especialmente en los últimos 10, 15, 20 años con la llegada de las terapias de tercera generación, parcialmente el paradigma de cómo trabajar con el propio pensamiento también ha ido evolucionando, ¿no? Hay algunos autores, particularmente Stephen Hayes, de la terapia de aceptación y compromiso, por citar alguno entre muchos, donde de alguna manera, bueno, quizá no se trate de invalidar ni mucho menos el trabajo de Beck, pero sí integrarlo y casi superarlo en relación a proponer no tanto que debamos identificar nuestros pensamientos como irracionales, inadecuados y empezar a discutir fuertemente con ellos como una manera de reestructuración cognitiva, sino más bien la propuesta es tomarles distancia, separarse de ellos. Elegir bien en qué momento podemos controlar nuestra mente para planificar, para resolver un problema, para pensar en ciertas estrategias, para aprender de lo que hicimos. Y en qué medida este pensamiento se nos descontrola, tornándose automático, tornándose descontrolado, alejándonos de nosotros, encerrándonos en la mente y perdiendo nuestra propia presencia, siendo arrastrados a través de estas fluctuaciones mentales que nos alejan de nosotros, del presente y de la propia realidad. Por tanto, también el trabajo con el pensamiento, y al que dedicaremos una sesión importantísima que denominaremos difusión cognitiva, es interesante poder ir introduciendo, poder ir interiorizando la idea de, frente al pensamiento, no tanto enredarse, discutirlo, reestructurarlo. A veces eso sobreañade una mayor tensión, sino distanciarse, separarse, observarlo, dejarlo ir, minimizando en especial su impacto sobre nosotros. No obstante, vamos a acercarnos un instante a través de una micropráctica a parámetros de la respiración. Ponte cómodo, cómoda. Comenzamos. Deja de hacer lo que estés haciendo y sencillamente inhala, restableciendo bien el contacto con tu propia interioridad. Ata. Ahora. Y sencillamente sitúa tu atención en los orificios nasales. No es necesario que controles la respiración. Sencillamente obsérvala. Hazte testigo de qué sucede. Y con la mente de un principiante, te sugiero que revisemos algunos pequeños detalles. Son los parámetros que debes conocer y aprender a supervisar de tu propia respiración.
Percibe cómo ocurre la inhalación cuando el aire entra y te oxigena. Hazte consciente de que te está oxigenando. Y trata de percatarte. ¿Qué velocidad tiene esta inhalación? ¿Cómo es la entrada del aire a través de la nariz? ¿Cuánto dura? ¿Es una inhalación lenta, amable? ¿Es rápida, vigorosa? ¿Y qué sensaciones corporales dan cuenta de ella? Observa un instante tu inhalación. Percibe un instante qué sucede al lleno cuando la inhalación termina. ¿Existe ahí alguna pausa? Percibe con detalle el final de la inhalación y el inicio de la exhalación. ¿Cómo es esta exhalación? ¿Puedes percibir su temperatura a través de tus orificios nasales? ¿Es similar a la temperatura de la inhalación o encuentras alguna diferencia? ¿Y qué velocidad tiene esta exhalación? ¿Cuánto dura? ¿A qué ritmo sucede? ¿Y qué ocurre al finalizar? ¿Te sientes completamente vacío en la exhalación? Explóralo un instante. Percibe ese instante en el que la inhalación ha terminado por completo, hasta que de nuevo comienza la siguiente inhalación. Temperatura, profundidad, velocidad, ritmo, sensación corporal, diferentes parámetros, entre otros, a los que te sugiero poner atención, conocer y explorar, pues sencillamente descansar en su observación puede aportarte serenidad, silencio interior, al tiempo que te prepara para otras prácticas, mecanismos y habilidades en donde conocer estos elementos resultan en fundamental. Muy bien. A través de esta sencilla práctica nos acercamos experiencialmente a este aliado que es nuestra respiración.
respiración que siempre está con nosotros, momento a momento, incluso mientras duermes. Ella hace el trabajo por ti, para que sigas con vida. Y sería estupendo que poco a poco fueras programando, activando esta memoria en favor de fortalecer tu compromiso, de encender tu propia respiración en el momento cotidiano, para conectar mejor con la experiencia, para reaccionar mejor a ella, para atemperarla, modularla, estando en ti, asentándote. Vamos a leer un poquito a Jon Kabat-Zinn, quien nos plantea que la respiración desempeña un papel importante también en la propia práctica de meditación. Desempeña un papel importante en la meditación y en el proceso curativo, a la hora incluso de favorecer, restablecer la propia salud física y mental. Tal vez quienes no han recibido ningún entrenamiento en ello puedan considerar a la respiración como algo carente de interés. Pero, estimado amigo, estimada amiga, la respiración supone un maestro y un aliado en todo proceso interno. Vamos a leer así un poquito a Jon Kabat-Zinn en este Vivir con plenitud las crisis, capítulo 3. Dice así: las pulsaciones básicas del cuerpo son específicamente provechosas para concentrarnos en ellas durante la meditación, porque están íntimamente ligadas a nuestra experiencia de la vida. Aunque en teoría podamos concentrarnos en los latidos del corazón en lugar de hacerlo en la respiración, resulta mucho más fácil ser conscientes de esta última. El hecho de que trate de un proceso rítmico y de que esté cambiando de continuo la convierten para nosotros en algo muy valioso. Al concentrarnos en la respiración mientras meditamos, aprendemos desde el mismo comienzo a sentirnos cómodos con el cambio, pues la respiración está cambiando, fluctuando. No es la misma respiración la que ocurre cuando subes la escalera, cuando bajas la escalera, cuando hablas conmigo, cuando te sitúas con el amigo que con el enemigo, cuando andas, cuando corres, cuando tienes miedo, que cuando te serenas, te sientas o meditas. Momento a momento, pensamiento a pensamiento, demanda a demanda, la respiración está cambiando. Entonces puede ser muy interesante tanto apoyarnos en ella como también tomarla como objeto de observación, como dice Jon Kabat-Zinn, para irnos sintiendo cómodos con el cambio. Vuelvo a la lectura. De ese modo nos damos cuenta de que tenemos que ser flexibles, de que tenemos que aprender a asistir a un proceso que no solo cuenta con ciclos y flujos, sino que también responde a nuestro estado emocional, modificando su ritmo, a veces de forma espectacular. Nuestra respiración tiene la virtud añadida de ser un proceso muy adecuado también para respaldar la conciencia continua en nuestra vida cotidiana. Mientras estamos vivos, la respiración siempre nos acompaña. Es imposible salir de casa sin ella. Siempre está ahí. Estemos donde estemos, siempre está ahí, para que le prestemos atención, con independencia de lo que hagamos, sintamos o experimentemos. Conectar con la respiración nos trae de inmediato a aquí y ahora, anclando nuestra conciencia al cuerpo en un proceso vital básico, rítmico y fluido. Jon Kabat-Zinn, muchas gracias por eso. Estimado amigo, estimada amiga, mi primer objetivo en esta sesión de podcast es aumentar fuertemente tu conciencia y tu conocimiento acerca de la importancia de apoyarte en la respiración, del feliz hecho
de que está siempre disponible para nosotros, acompañándonos, de que es puente fundamental entre mente y cuerpo, que podríamos resumirla en la comprensión de estas tres funciones. La respiración nos mantiene con vida y limpia nuestro cuerpo, función fisiológica. La respiración nos trae de inmediato al momento presente, atá. La respiración nos permite, como iremos viendo también en futuras sesiones, regular nuestro propio pensamiento y nuestra propia emocionalidad, o al menos relacionarnos con ellas de la manera adecuada. Será estupendo ilustrarte en el futuro próximo acerca de cómo trabajar con las emociones y afectos como con el pensamiento. Pero de entrada nos vamos familiarizando con esta idea, ¿no? A través de la respiración puedo interrumpir el flujo de pensamiento. A través de la respiración tengo una vía directa hacia la consciencia corporal, hacia el momento presente, y se nos abre una puerta que tiene que ver con la autorregulación en un sentido amplio. Esto es importante. Y en este tramo final nos vamos a acercar a dos cosas: a la función mística de la respiración, que ya a través de esa función psicológica, contemplativa, referente a despertarnos, restablecer la conexión con nosotros y volver al presente, la estamos rodeando. Pero hay un paso más que quiero dar, es, como digo, una referencia mística. Bueno, esta información que voy a compartirles a continuación me parece de una enorme belleza y también de una enorme cultura clásica, ¿no? Para hacer referencia a esta conexión mística de la respiración con la naturaleza de la vida, voy a hacer referencia, a una fuente poco habitual para mí. La verdad que la tomé de Shiva Das. Shiva Das es un maestro místico. A su vez, él siempre hace referencia a su propio maestro, Prabhuji. Y Shiva Das, he tomado esta información de algunas conferencias, muchas de ellas grabadas en vídeo, que él fue compartiendo ya hace bastantes años. La verdad que he perdido la pista de Shiva Das. Estas conferencias datan, estimo, en torno al del 2012, 2014. Y provienen de su trabajo en el Centro Vimukti Yoga en República Dominicana. Referencia que les cuento, les traslado también a mi estilo, pero he tomado de esta fuente. Miren, en la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 2, Dios crea al hombre de barro. Dice, Dios sopló en su nariz espíritu de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. Es decir, Dios sopló. La exhalación de Dios fue la inhalación del primer hombre, ¿no? En la creación, según el Génesis, ¿no? Tratemos de ver esto acercándonos al menos desde la cultura clásica, ¿no? Sopló en su nariz espíritu de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. Fíjense que en hebreo, neshima significa respiración y alma se dice neshama. Son palabras muy parecidas que comparten la misma raíz. También, por ejemplo, Adán es hombre y Adamá es tierra, persona y tierra. Y el alma, soplada por Dios, respiración. Hacíamos antes referencia a la filosofía del yoga, a Patanjali. Naturalmente el yoga viene de otra tradición, la India. Pero eso no cambia el hecho de que a través de observar a la respiración puedes volverte consciente del hecho de que estás vivo, de la vida. La vida y la respiración están íntimamente ligadas. Y así te sugiero que cultivemos el contento que reside sencillamente en apreciar la vida ocurriendo en ti a cada respiración.
Sonriamos al inhalar, la vida ocurriendo en ti a cada inhalación. Bonito, ¿no es cierto? La vida ocurriendo en ti a cada inhalación. Respiremos juntos un instante. Al inhalar, siente, experimentando con la mayor plenitud tu propia presencia. Y al exhalar, habita y sonríe contento, celebrando cómo la vida sucede en ti, momento a momento, inhalación a exhalación. Shiva Das y su maestro Prabhuji, gracias por eso. Y así es como ocurre. Y aquí es donde finaliza. Esto ha sido A las puertas de la psicoterapia, el espacio del que no es necesario que hables con nadie. Me basta con que sea algo entre tú y yo. Buena tarde de domingo.